Ten cuidado, traza bien la palabra, conoce bien la palabra, porque la fe nuestra como cristianos está anclada en la palabra de Dios. Lo que creo, lo creo no porque lo creo, sino porque está aquí. Porque está aquí. Y si no está aquí, ¿por qué creerlo? Toda mi experiencia, toda su experiencia, todo nuestro caminar con Dios, toda nuestra experiencia de fe necesita estar anclada en la palabra del Señor. Tome su Biblia y vaya conmigo a Segunda de Timoteo, capítulo 1. Quiero tomar unos momentos para hablar sobre el tema el poder de la fe de una madre. El poder de la fe de una madre. El amor de mamá, el amor y el aliento de una madre ayuda a moldear la visión de sus hijos. Nuestros hijos son increíblemente impactados por mamá, por esa visión, ese amor, esa dirección en que mamá encamina a sus hijos. Las madres imparten fe que guían futuras generaciones. Es fe que fortalece, es fe que sostiene, es fe que crea en los hijos y en los nietos una dependencia de Dios a como Dios lo desea y lo requiere de nosotros. Las madres imparten esa fe, los papás también, pero le voy a demostrar más adelante que es mamá que tiene un mayor impacto en cuanto a la fe en el hogar. Eso es cierto alrededor del mundo, eso es cierto en nuestra cultura nicaragüense también. Mamá y su fe nos ayudan a crecer y a buscar de Dios. No podemos subestimar la influencia de una madre de fe. ¿Y cuántas madres de fe están aquí hoy? Amén. Usted es un elemento poderoso en las manos de Dios para sus hijos, para sus nietos y para sus futuras generaciones. Yo agradezco a Dios por la influencia de mi madre en mi vida. Ella creyó siempre en mí. Cuando otros decían, Natán, no puedes, mi madre decía, en Cristo Jesús todo lo puedes, porque Él es el que te fortalece. Y esa confianza de mi madre me ayudó a superar desafíos, a superar dificultades que iba a enfrentar en la vida. Y puedo decir que con la ayuda de Dios, todo lo que soy hoy en día se lo debo a mi madre. La persona que tuvo mayor influencia en mi vida fue mi madre. Atribuyo mi éxito y mi vida educacional, moral, intelectual, física, además de a Dios, a la influencia que tuve de parte de mi madre. Mi madre fue una guerrera de oración. Mi madre fue una mujer que nunca se soltó de la mano de Dios. Mi madre oraba por mí, y ustedes han escuchado que he contado parte de las historias de mi juventud. Me aparté del Señor y llegaba a la casa a toda hora de la noche y escuchaba a mi madre en su habitación arrodillada clamando a Dios por mí. Y más me enojaba cuando la escuchaba decir, Señor, ten misericordia de Natán. Y yo entraba a la casa y yo creo que ella lo hacía a gritos cuando escuchaba que entraba a la casa. Señor, ten piedad de Natán. Toca su corazón duro. Y más rabia me daba. Pero mi madre fue una guerrera en oración. Buscó a Dios, se metió con Dios. Y todo lo que soy o espero ser, se lo debo a Dios y a mi ángel madre.
recuerdo esas oraciones. Y me fortalecen el día de hoy. Hoy quiero tomar unos minutos, como le mencioné, para meditar sobre el poder de la fe de una madre. Hay un pasaje en la Biblia que demuestra esto de una forma tan poderosa. Le invito a que vaya ahí conmigo, como le mencioné, en 2 de Timoteo capítulo 1. Y quiero que leamos los primeros 7 versículos. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 7. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo amado. Timoteo no era hijo biológico de Pablo, era un hijo espiritual. Pablo fue su mentor y Pablo amó a Timoteo como un hijo. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien rindo culto con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Oiga, qué lindo, ¿verdad? Que se acuerden de uno en oración sin cesar de día y de noche. Que estén orando por uno. Me he acordado de tus lágrimas y deseo verte para ser lleno de gozo. Traigo a la memoria, note esto, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Otra vez, por eso es el poder de la fe de una madre. Traigo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero. Esa fe no fingida habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. Note la cadena de la abuela a mamá, al hijo. Por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En otras palabras, yo puse manos sobre ti, te comisioné al ministerio. Acuérdate de eso, y es por la fe tuya que llevas, que te dejó tu abuela, a tu madre y a ti. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Pablo escribe estas palabras, él está en la cárcel, está encarcelado y está a punto de morir. Los teólogos creen que Pablo muere días después de escribir esto. Segunda de Timoteo es la última carta que Pablo escribe. Las últimas palabras del apóstol Pablo es Segunda de Timoteo. Y me imagino que ya le dijeron: tal día vas a morir, tal día vas a ser ejecutado, y entonces él escribe esta carta sabiendo que en pocas horas al morir, y aquí están las últimas palabras, y me bendice que lo último en lo cual él estaba pensando como apóstol era en su legado y su hijo espiritual, porque le pudiera haber escrito a cualquier iglesia que fundó, le pudiera haber escrito a cualquier congregación. En 13 años plantó 14 iglesias. Él puede haberle escrito a cualquiera de esas congregaciones, pero le escribe a su hijo espiritual y le da consejos poderosos. Y si usted conoce un poquito de la historia de Timoteo,
fue un muchacho que desde pequeño, en uno de los viajes, y no tengo tiempo de entrar en eso, pero en uno de los viajes misioneros que hizo Pablo, se convirtió la abuela, después la mamá, y Timoteo era un pequeñito en ese tiempo, fue creciendo en la fe. Y después del segundo y tercer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo, ya Timoteo se ha desarrollado en un jovencito, no es un adulto, es un joven muchacho, y tiene una devoción y un compromiso increíble para con Dios. Ahí hay otro mensaje que no entraré en eso, pero la importancia de las madres de llevar a sus hijos a la iglesia. Traiga a sus hijos, intégrelos, involúcrelos en la iglesia. Ella hizo eso, su abuela, su mamá, y Dios tomó a este muchacho desde una edad pequeña y lo preparó para cosas grandes y poderosas. Loida, la abuela de Timoteo, y su madre Eunice fueron las primeras cristianas, posiblemente a través de la conversión del apóstol Pablo en Listra, y le enseñaron a su hijo a caminar con el Señor. Ahora, aquí en estos versículos que leímos, en versículos 1 al 7, observamos algunas cosas poderosas de la influencia de una madre de fe. Y solo quiero dejarle aquí unas 3-4 cosas que están en este pasaje, y luego quiero orar por todas las mamás. Y dicho sea de paso, qué lindo que han arreglado aquí, ¿verdad? Me bendice cómo han arreglado esto, y lo han hecho, todo el equipo lo ha hecho para ustedes, mamá. Una de las primeras cosas que vemos en el poder de la fe de una madre es que la fe de una madre es generacional. La fe de mamá es generacional. Deja un legado piadoso. Deja un legado que va más allá de la vida de mamá. Y Pablo observó eso en Timoteo. Y mamás, yo quiero hoy animarle a que no solo piense en su caminar con el Señor y su relación con Dios, pero piense también en la siguiente generación, en sus hijos, en sus nietos. Timoteo fue criado en ese ambiente y llegó a ser el pastor de la iglesia más grande que fundó Pablo. Llegó a ser en su juventud, llegó a ser una de las personas más influenciales de la iglesia en el libro de los Hechos. Y yo estoy seguro que la mamá Eunice y Loida, estoy seguro que ellas conocían lo que dice Proverbios capítulo 22 versículo 6, porque ya el Antiguo Testamento existía en el tiempo de ellas y ellas conocían Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Instruye al niño, y cuando ya crezca, cuando ya sea adulto, cuando ya tome sus propias decisiones, habrá algo sembrado en el corazón de ese niño, de esa niña, que nunca se podrá apartar de eso. Ahora, este pasaje no garantiza que nuestros hijos, si los traemos a la iglesia y los hacemos crecer en el evangelio, que nunca van a apartarse de Dios. No dice eso este pasaje, sino de ese camino, de esa verdad. Independientemente qué vida tomen sus hijos, porque llegará el momento en que nuestros hijos adultos toman sus propias decisiones. Yo estoy en eso ahorita porque tengo una hija adulta que ya salió de casa
Y ahora que viene y está con nosotros, siempre está la tendencia de querer decirle qué hacer. Y mi esposa y yo hablamos y decimos, ¿sabes qué? Ya ella toma sus decisiones. Podemos sugerirle, pero ya hay que pedir o dejarla que tome sus decisiones. Hay otras que no, porque todavía son pequeñas. Y les decimos que queremos, les decimos que van a hacer. Usted no le da una opción a sus hijos pequeños si van a la iglesia o no van a la iglesia. Llévelos a la iglesia. Y si le dicen es que no me gusta, pues tampoco, algunos niños tampoco les gusta bañarse, pero se tienen que bañar. Ya cuando son adultos, les aconsejamos que se bañen. Su influencia, querida madre, es mucho más de lo que usted se imagina. Mucho más. Usted está marcando la vida de sus hijos. Y usted tiene fe en Dios. Y esa fe es poderosa. David dijo en el Salmo 22, versículo 9. Salmo 22, 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Me has hecho estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Desde que nacemos hasta que nuestras madres entren a la eternidad. Nuestras madres tienen una influencia poderosa en nosotros. Hace unos años atrás se hizo una encuesta del Pew Research Center. Pew Research Center señaló, oiga esto, que las madres tienen más influencia que los padres en cuanto a la educación religiosa de sus hijos. Y pudiéramos decir que eso también es real en Nicaragua. Normalmente en Nicaragua mamá es más religiosa que papá. Y eso es así alrededor del mundo. Mamá tiene una influencia increíble en la religiosidad de sus hijos. Un tercio de los jóvenes encuestados, un tercio, aproximadamente 5,000 jóvenes, dijeron que mamá era la responsable de sus experiencias religiosas versus papá. El rol de mamá en cuanto a el camino de seguir al Señor o no es aún más poderoso que el de papá. Debería de ser de papá, porque papá debería de ser el sacerdote del hogar. Pero lamentablemente en nuestro mundo, en nuestras sociedades, no es así. Y hay muchas madres que han tenido que tomar ese rol. Ese fue el caso de mi madre. Ella tomó el rol principal de llevar la dirección espiritual en mi hogar. Y le doy gracias al Señor por eso, porque si no, no estuviera yo aquí hoy. Una segunda cosa que nos enseña este pasaje es que la fe de una madre está anclada en la palabra de Dios. La fe de mamá está anclada en la palabra de Dios. No es una fe simplemente en que creo en esto porque en esto creo. Hay una razón. ¿Por qué cree mamá? ¿Por qué tiene mamá esa fe? La razón es que está anclada en la palabra del Señor. Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15.
Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Sin duda, otra vez, lo está escribiendo en el contexto de las últimas palabras antes de morir, y empieza diciéndole: sé que lo que tienes, la fe que tienes, el legado que tienes, no es casualidad. Sé que viene una historia ahí que empieza con tu abuela y después tu mamá, ahora viene a ti y luego le dice: ahora tú haz lo mismo. Ten cuidado, traza bien la palabra, conoce bien la palabra, porque la fe nuestra como cristianos está anclada en la palabra de Dios. Lo que creo, lo creo no porque lo creo, sino porque está aquí. Porque está aquí. Y si no está aquí, ¿por qué creerlo? Toda mi experiencia, toda su experiencia, todo nuestro caminar con Dios, toda nuestra experiencia de fe necesita estar anclada en la palabra del Señor. Procura con diligencia. Entonces no es leer recreativamente. Hay personas que leen la Biblia recreativamente. Y no, yo no me opongo a los planes de lectura anual, creo que son muy buenos. El tener un plan de lectura anual donde usted lee 2 o 3 capítulos cada día y lee la Biblia en un año, no me opongo a eso. El detalle es, lo negativo de eso es que muchas veces solo leemos de forma recreativa. Leemos 2 o 3 capítulos mientras nos tomamos 2 o 3 tazas de café y nos vamos. No nos detenemos a meditar, a trazar, a aplicar. Solo leemos para cumplir una cuota del día. No me opongo a ese plan de lectura, pero hay mucho más. Hay mucho más, y es lo que le está diciendo: preséntate aprobado ante el Señor, porque trazas bien la palabra del Señor. Sabe, yo aprendí más sobre el cristianismo de mi madre que de todos los libros teólogos o teológicos que yo estudié en el seminario. Aprendí más de ella. Aprendí de mi madre Nina cómo ser una persona de fe, una persona de palabra, una persona de oración. La tenacidad de creerle a Dios. Cuando ustedes conocen mi historia, cuando tenía 8 años, cuando yo tenía 8 años, mi padre nos dejó. Dejó el ministerio, dejó el servicio al Señor y dejó la familia. Y mi madre era misionera en México en ese tiempo. Y cuando mi padre se fue, dejó a mi madre con 4 pequeñitos. Yo tenía 8. Mi hermana mayor tenía 10 años. Mi hermano, el que me sigue a mí, menor, tenía 6. Y mi hermanito, el menor, 4. Entonces, imagínense, 4 niños en una nación no de ella, como misionera, sola y con 4 niños de 4 a 10 años. Y las iglesias que estaban apoyando a mi mamá en ese tiempo le decían: mire, regrese a casa, regrese a los Estados Unidos para que sus hijos aquí crezcan, tengan una educación aquí, y no conocemos el contexto en el cual usted se encuentra en México. Regrese a casa, tiene familia, tendrá el apoyo familiar al estar acá, regrese. Y mi madre dijo no. Y le insistían, y mi madre decía no. Y le decían: ¿por qué no?
¿Por qué no se regresa? Ya su esposo la dejó. ¿Por qué no se regresa? Y mi madre le decía, es que yo no estoy aquí por un esposo. Yo estoy aquí por un llamado y una convicción en mi corazón que tengo de Dios por estar aquí. Esa era la fe de mi madre. Una madre que se agarró de la mano de Dios. Una madre de fe. Hubiera sido muy fácil para mamá decir, sí, tiene razón, dejo esto porque ya no tengo el apoyo de él. ¿Qué importa si tiene el apoyo de Dios? Hace unas semanas atrás hablábamos con una dama y decía, pero ¿qué voy a hacer, pastor? Si él me deja y se va, ¿qué voy a hacer? Y yo, ¿cómo que no? ¿Qué va a hacer? Usted va a seguir adelante y va a triunfar, porque usted es más que vencedora. Usted no es de segunda categoría, usted no es inferior, porque usted ha pasado por una separación, un divorcio. Claro, no es la voluntad de Dios, pero hay libre decisión de personas que endurecen su corazón y no quieren continuar con el plan de Dios para su vida. Pero mi madre quería continuar con el plan de Dios para su vida. Hay un terrible analfabetismo bíblico hoy en día en nuestras iglesias. Preciosas madres, conozca la palabra. No solo léala, conózcala. Entonces, una madre de fe es una madre generacional, es una madre que su fe está anclada en la palabra del Señor. La fe de una madre, número 3, se demuestra a través de la oración y adoración. La fe de una madre se muestra a través de la oración y la adoración constante. Pablo le dijo eso a Timoteo en el versículo 3, lo leímos ahí en capítulo 1, versículo 3, 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, a quien rindo culto con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Si Pablo, que consideraba a Timoteo su hijo espiritual, oraba de día y de noche por él, imagínese usted cómo eran las oraciones de su madre, de su abuela. Si yo, como su pastor, oro por sus hijos y oro por sus hijos, sus nietos, todos los días, no me puedo imaginar las oraciones suyas. Si usted ora por mis hijos, usted no se puede imaginar cómo nosotros oramos por nuestros hijos. Y Pablo está diciendo, yo oro de esa manera por ti. Tu abuela, tu mamá eran guerreras en oración, en adoración, dándole gracias a Dios por tu vida. Yo creo que toda madre en este lugar le da gracias al Señor por sus hijos, por sus nietos. Son un regalo de Dios. No nos pertenecen a nosotros. Nuestros hijos no nos pertenecen, los tenemos prestados. Son prestados. Y nosotros como padres también somos prestados a nuestros hijos. Cuando el Señor se llevó a mi madre, yo estaba muy consciente de eso, de que mi madre fue prestada. Dios me la prestó. Al final del día mi madre le pertenece a Dios. Y si yo me hubiera ido primero antes de mi madre, ella estaba muy consciente de que yo fui prestado a ella. No nos pertenecemos los unos a los otros. No somos dueños los unos a los otros. Nuestro dueño es Dios. Le pertenecemos a Dios. Y la abuela y la mamá constantemente oraban día y noche
por Timoteo. Con razón el Señor usó a Timoteo de una forma tremenda. Santiago nos dice que la oración ferviente, sincera, continua de un hombre o una mujer justo pone a su disposición el tremendo poder dinámico de Dios. Y usted dice, ¿dónde está eso, pastor? Santiago capítulo 5, anótelo, se lo voy a leer. Santiago capítulo 5, versículo 16. Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. Y luego dice, la ferviente oración del justo. Esa no es una oración pasajera. Esa no es una oración como la que hacemos cuando vamos a orar por los alimentos. Señor, bendice esta comida. Amén. Y le entramos. ¿Verdad? ¿Por qué se ríe? Porque usted ora así, ¿verdad? Y si estamos en público y estamos sentados así donde están otras personas, ni siquiera, es decir, hacemos como que se nos cae la servilleta para, Señor, bendice esta comida, amén, y luego le entramos. O solo decimos gracias, Señor, y le entramos. No estoy diciendo que no ore así, pero no ore así. Esta oración es una oración intencional. Esta es una de esas oraciones como las que hacemos al inicio del año, cuando venimos en esos 40 días de ayuno y oración, que venimos intencionalmente a orar de una forma con fervor. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted le está preguntando al Señor? Señor, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes cambiar? Amigo, ¿puedes cambiar esta situación? La oración ferviente puede. Mi madre sí me amonestaba, me corregía, pero lo que ella más hizo es que se puso a guerrear espiritualmente por mí. En vez de hacerme guerra a mí, ella fue muy prudente. Sabía hasta dónde aconsejar y luego se metía en el cuarto de oración a hacer guerra en oración. Y claro, yo, influenciado por el enemigo de mi alma, que quería apartarme del Señor para que Casa de Mi Gloria nunca iniciara, y me estaba desviando. Y cuando yo le escuchaba a ella orar por Natancito, me decía su baby. Natán, mi baby. Me lo dijo desde que era un baby y siempre fui su baby. Y ella tenía más fe en mí que la fe que yo tenía en mí mismo. Ella vio un futuro que yo no vi. Ella lo miraba. Y siempre, cada vez que hablaba con ella, me decía: ¿cómo va la iglesia? ¿Cómo va la iglesia? Vino muchas veces, muchos de ustedes la conocieron. Fue una mujer de oración. Y le doy uno más. Primero, la fe de una madre es generacional. La fe de una madre está anclada en la palabra de Dios. La fe de una madre se demuestra a través de la oración y adoración. Y la cuarta cosa que vemos aquí en este pasaje es que la fe de una madre está llena de amor. Está llena de amor.
de un amor que vence el miedo, de un amor. El amor de una madre es incomparable. Y sabe, querida madre, por qué usted puede amar de esa manera, es porque Dios le dio ese amor. Dios le dio ese amor. Y Pablo pudo ver en fe a un fuerte Timoteo debido a la influencia amorosa de Eunice y de Loida. Y termina con este pasaje, el versículo 7. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Algunas versiones dicen de temor, porque el temor hace de muchos cobardes, sino de poder, de amor y de dominio propio. La fe necesita el amor para funcionar correctamente. ¿Sabía eso? Fe sin amor es religión. No fue una religión que le enseñaron a Timoteo. No es una religión que usted le enseña a sus hijos. Y yo he escuchado a padres decir: es que yo soy de esta religión, mi abuela era de esta religión, mis padres son de esta religión, yo era de esta religión, mis hijos eran de la misma religión. ¿Por qué? ¿Por qué ser de una religión? ¿Por qué no cultivar una relación personal con Dios y enseñarles a nuestros hijos a hablar con Dios cara a cara como nosotros aprendimos a hablar con Dios? Y si usted es cristiano de primera generación, enséñele a sus hijos, a su descendencia. Sabe, es muy probable que Timoteo fue el primer cristiano de segunda generación o tercera generación. No sé si puede que hayan otros, pero cuando se convirtió su abuela y su madre, le inculcaron el amor de Dios a su hijo, a su nieto, y llegó a ser uno de los pilares de la iglesia primitiva. Y las últimas palabras del apóstol Pablo fueron escritas a este gran varón de fe. Madre, ame a sus hijos. El amor no es necesariamente aprobar. Usted puede tener hijos que no están sirviendo al Señor y que tienen una vida terrible. Usted los puede amar incondicionalmente sin aprobar su estilo de vida. Usted puede amarles aunque ellos no le agraden como ellos están llevando su vida. Dios ama al pecador aunque no se agrada de cómo el pecador lleva su vida. No confunde esas cosas. El amor, el hecho de que Dios ame al pecador no significa que el pecador agrada a Dios. Son dos cosas muy distintas. Mis hijos no siempre me agradan en cómo se comportan, pero yo todos los días de mi vida, aunque se comporten mal, daría mi vida por ellos, porque los amo.
y si así soy yo, y dice Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, imagínese Dios. Póngase sobre sus pies.